y lo que fue sucediendo a partir de los días con respecto a las liberaciones y con respecto a los presos que volvieron a cometer delito en 24, 48 horas. Vamos a estar repasando, tenemos mucha información, tenemos a familiares de víctimas. Ya están nuestros estudios el abogado Teca y el abogado Baqué, que es ex director del servicio penitenciario. Nos va a explicar bien cuán cierto es esto que los penales están todos colapsados y que necesitaban de esta medida. Si había otra opción, si se podía generar áreas dentro de los penales para resguardar a las personas con factor de riesgo. Bueno, vamos a estar desarrollando todo este tema, pero me parece que tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es esta acordada? ¿Sí? Que son los puntos principales. Me alejo un poquito para ir a la placa. Si querés mandarla a plena a la placa, para que la gente la pueda leer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a todos los países miembros a analizar y morigerar todas las prisiones preventivas de aquellos que estén en los grupos de riesgo del COVID-19. Primer punto. Segundo punto. Recomendar acordada 2 y 3 del 2020, que es esto, en relación a la propagación del COVID-19. Punto 3. Recomendar la morigeración de la prisión preventiva y otorgar la prisión domiciliaria para estos grupos de riesgo. ¿Va quedando claro para quiénes será supuestamente este beneficio? Sigamos. Personas en prisión preventiva de escasa lesividad o delitos no violentos. Repito. Personas en prisión preventiva de escasa lesividad o delitos no violentos. Y ojo con esto. O aquellos que tengan cumplidos el mayor porcentaje de la condena. Este es el punto 4 de la acordada. Punto número 5. Personas condenadas próximos a cumplir su condena. Esto quiere decir personas que estaban cerca de terminar su condena. Punto número 6. Personas condenadas a penas no mayores de 3 años. Y ahora, como el abogado me va a explicar, los abogados van a explicar que son generalmente, en algunos casos, si no hay reincidencia, condenas excarcelables. ¿Sí? Punto número 7. Personas condenadas próximos a recibir la libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con esos requisitos. O sea, personas que ya estaban prácticamente en esta instancia. Punto número 8. Mujeres encarceladas con sus hijos o hijas. Punto número 9. Personas con mayor riesgo para la salud. Estos son adultos mayores, personas con discapacidades distintas expuestas al riesgo de COVID-19, inmunodeprimidos, diabetes, coronarios, enfermedad pulmonar o VIH. Punto número 10. Insisto, esto fue la acordada, el punto de partida de la Cámara Federal para que los jueces contemplen y tengan en un marco de a quiénes poder liberar, no el desmadre que se hizo. Por eso me parece que hay que separar la paja del trigo y poner en contexto quiénes serían las personas que deberían poder tener este beneficio, en definitiva. Seguimos, punto número 10. Meditar con extrema prudencia cada caso en particular. Meditar con extrema prudencia cada caso en particular. Punto número 11. Recomendar a las autoridades penitenciarias aplicar el protocolo del COVID-19 y aislar a quienes eventualmente puedan poseer dicha enfermedad según el protocolo. Punto número 12. Notificar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ministerio de Justicia y Salud respectivamente. Hay que notificar
a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Justicia, respectivamente. Y estos son los beneficios, y ya me meto con vos, todo Sí, lo que dije quiero que me lo expliques punto por punto vos, Delia, para que la gente también pueda entender. Porque no es que se dieron todas libertades. Los 4 beneficios que están en disputa, si se quiere, son la prisión domiciliaria, la libertad condicional, la libertad asistida y las salidas transitorias. Que esta última quedaría inválida porque la idea no es que vaya teniendo un tránsito el reo en ir a su casa y volver a la prisión, por ende esta última no sería una opción. A ver, Gustavo, sí. Yo hice una pequeña génesis de lo acontecido hasta el momento, vamos a seguir desarrollándola, pero primero me gustaría tener tu visión desde lo penal, desde lo jurídico, pero también desde el desmanejo de la justicia para aquellas personas que no cumplen con los requisitos que la Cámara Federal y en espejo la Cámara Provincial de la Provincia de Buenos Aires citó en la acordada. Claro. Augusto, bueno, a raíz de la situación que provocó esta pandemia, la justicia tuvo que adecuarse y en función a eso lo que hizo fue que las cámaras, es decir, hicieran estas acordadas para darle un marco a la pandemia y para el riesgo que podían tener las poblaciones carcelarias producto de esta pandemia que se iba propagando por todo el ámbito carcelario. ¿Qué pasó? La Cámara Federal hizo esta acordada en función de un exhorto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, hizo llegar a nuestro país, porque nuestro país es miembro de la Corte, en el cual le da los puntos que vos bien analizaste cada uno de ellos en forma sintética, para que las respectivas instancias de los ámbitos judiciales puedan tener los jueces, los tribunales y que todos aquellos que vayan teniendo, como los juzgados de ejecución, detenidos, vayan viendo a ver qué posibilidades tenían de acuerdo a la población carcelaria que estén dentro de los grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo son aquellas personas que, como bien se dijo, personas mayores de 65 años, que tengan afectaciones, que tengan enfermedades como diabetes, VIH, ¿sí? Enfermedades pulmonares, enfermedades respiratorias, y que puedan llegar a estar afectados por esta enfermedad y corran en riesgo su vida. Es por eso que después también la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en espejo con la Cámara Federal... Dame un segundo, sí. Porque, un segundo te sí. pido nada más. Los quiero saludar y vamos a reconectar porque, como ustedes saben, el Zoom tiene un tiempo para poder hacer la comunicación, que son otros protagonistas de esto. Aquí podemos observar, me voy a abrir un poquito para poder ver en pantalla, tenemos a Jimena Aduriz, mamá de Ángel Rawson, ¿sí? No podemos olvidarnos de Ángeles. Tenemos a Vivian Perrone, de Madres del Dolor. Tenemos a Edgardo Aló, papá de Carolina Aló, tampoco un caso que quedará por siempre en nuestra memoria. Y tenemos, por supuesto, a Juan Carlos Blumberg, papá de Axel, ¿sí? Secuestrado con posterior homicidio y asesinato. Vamos a volver a conectarnos en instantes con ustedes. Primero les digo buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Momentos, me imagino, muy difíciles para todos ustedes. Vamos a reconectar para poder tener un tiempo para dialogar por Zoom. Le pido a la producción, así tenemos un tiempo para desarrollar el diálogo con ustedes. Pero bueno, en instantes vamos a estar hablando con esta cara, ¿no? Con la cara de los papás de las víctimas. ¿Quién mide el daño de estas personas? ¿Quién mide lo que están viviendo las personas que tienen a sus hijos enterrados por asesinos, por violadores? La Cámara no dijo que podían salir ellos. ¿Por qué se le abrió el grifo a todos por igual? Vamos a estar dando números también, números que también están muy manoseados, números que uno no tiene definidos lugar por lugar cómo se vienen liberando. Vamos a escuchar la primera expresión de Alberto Fernández luego que se expidiera la Cámara Federal, que decía esto:
el presidente. A ver, escuchémoslo. Pero no es un tema simple, es un tema muy complicado, porque también se mezcla con criterios de justicia. Esa gente, mucha de esa gente está allí condenada porque bueno, ha cometido delitos. Claro, pero también hay mucha gente que no está condenada, está detenida, no tiene condena, no firme. A veces muchas no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente. Y yo quiero aclarar también que hubo acordados de los tribunales de casación donde también recomiendan a sus inferiores liberar a detenidos que tengan mayor riesgo de contraer el coronavirus. Lo que pasa es que acá en Argentina algunos tienen la tendencia de no hacer estos análisis y directamente decir, no, lo que pasa es que quieren liberar porque están buscando la impunidad de fulano, de mengano, de sultano, de perengano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un problema que tiene todo el mundo. A ver, acá el presidente decía de que la Cámara, entre otros, solicitaba que contemplen el poder liberar a aquellas personas que tengan riesgo, el factor de riesgo para poderse contagiar, ¿sí? Esta fue una expresión que muchos jueces utilizaron para dársela a cualquiera. Y tenemos cantidad de casos. Yo no sé, Juan Cruz, cómo pudiste analizar esta primera expresión, que yo creo que está clara la expresión del presidente. Yo creo que está clara, el presidente es abogado, es especialista en derecho penal, entiende lo que está hablando. Sin dudas, a ver, Augusto, sin dudas acá hay un tema de la lectura que él está haciendo, que hizo el gobierno, una parte del gobierno nacional, de lo que podía suceder a partir de esto. Lo estaba comentando muy bien Gustavo recién. Acá hay una realidad que es, por un lado, la comunicación del gobierno nacional y por otro lado, lo que realmente está pasando en términos técnicos y en términos del derecho. Eso por lado, tenés la política por un lado y la justicia por otro. Eso es inobjetable. Ahora, lo cierto es que hubo desatenciones que tenían que ver con lo que los jueces estaban aplicando, los jueces de garantía, lo que la justicia estaba aplicando y lo que la política le estaba pidiendo a la justicia. Por un lado tenés ciertos protagonistas, está Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, está Martín Mena, están ciertos participantes de la política que tuvieron una participación, valga la redundancia, activa en estas decisiones. Y después tenés otra parte de la política que lo estuvo mirando por un lado de costado y luego se tuvo que meter para tratar de ser una especie de salvavidas de lo que se le había generado al gobierno nacional. En este caso tenés a la ministra Lozardo, por ejemplo, que tuvo que salir a defender la posición de las familias de las víctimas para que el gobierno no quede flotando en una situación que se desmanejó, una situación que no pudo controlar. Lo cierto es que intentaron ganar la iniciativa política, pero el daño ya está hecho, Augusto. Ya está, la situación está, y lo que no puede explicar el gobierno nacional, y obviamente los especialistas, Baqué, Tenca o el propio Gustavo lo van a explicar mejor, es por qué, y lo que vos decías vos, Augusto, por qué si lo que se pidió es a ciertas personas se podía liberar con ciertas condiciones, hay jueces que hicieron una liberación total a cualquiera que pedía. Entonces ahí está el principal problema y es lo que está diciendo Alberto Fernández. El presidente de la Nación lo que dice tiene razón. Tiene razón lo que dice Alberto Fernández. Ahora, lo que está haciendo la justicia es decisión de la justicia. Sí, a ver, yo ya quiero sumarlo a Guillermo Baqué, al abogado Baqué y al abogado Tenca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Augusto, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quisiera tener una visión de cada uno respecto del actuar de la justicia. Yo voy a empezar a tirar muchas preguntas, tengo muchas dudas. Yo no sé si esto es un gran negocio y no lo estamos viendo. Si a río revuelto, digamos, hay muchos que están teniendo una ganancia que uno, insisto, como hablábamos del tema de China, yo creo que, no por un tema de inocencia, pero digo, creo que hay situaciones y momentos donde no da para la joda. No da para la joda. Y en este contexto social, donde tenemos 45 días de encierro los argentinos, no nos podemos permitir esto.
Y tienen que estar todos los controles, si bien son poderes indistintos, poderes independientes uno de los otros, tiene que haber cierto contralor. Porque no podemos estar soltando a violadores, asesinos, a gente que ha sido femicida y que va al domicilio donde por ahí está un familiar de la persona que mató. Digo, tiene que haber un orden de esto. A ver, ¿qué visión tenés respecto de lo que viene sucediendo en la semana? Mira, yo creo que yo tengo una visión bastante particular respecto de esto. A ver. Porque cuando comenzó el coronavirus, evidentemente era una cuestión de política sanitaria. Yo creo que el presidente la encaró de un modo rápido, bastante efectivo. Después apareció el tema de la posibilidad de que el coronavirus se llevara a las cárceles. Yo creo que lo primero que tenía que haber hecho el servicio penitenciario es ambientar dentro del servicio las personas en riesgo. O sea, no estoy de acuerdo que las personas fueran a su domicilio. Y si eso no se podía hacer, eso se convertía en una cuestión de política criminal. Y la justicia no hace política criminal. Y el presidente lo sabe porque, como dijiste vos, es penalista como yo. Él lo que tendría que haber hecho, y el gobernador Kicillof también, es haber recurrido al indulto o a la conmutación de penas. Porque eso le hubiera permitido saber perfectamente ¿A quién se aplicaba y de qué modo. Como no quisieron pagar el costo político, lo derivaron en la justicia con estas acordadas que dijiste vos de la Cámara Nacional de Casación Penal, Federal, la Suprema Corte de Provincia, y los jueces hicieron lo que hacen generalmente, cualquier cosa. Entonces, el costo político no quiso pagar el presidente al principio, lo va a pagar ahora. Lo está pagando ahora. Lo está pagando ahora. Él tendría que haberlo, para los casos nacionales o federales, y el gobernador para los casos provinciales, haber conmutado o indultado, porque hubiera dicho este sí, este no, y hubiera tenido el contralor al que vos te referís, que por supuesto ahora perdió. Entonces estamos en lo que estamos, que los jueces interpretan lo que quieren, largan un violador, largan un asesino, y además, te digo, es falso que en la Argentina haya presos por delitos leves. Es mentira eso. O sea, que si sale una persona que está presa es por un delito grave. O sea, no tendría que salir ninguno, entonces. No tendría que salir nadie. No tendría que salir ninguno. No tendría que salir nadie. Por delitos menores, salvo que sea reincidente, no hay nadie por menos de 7 años. En la Argentina hay presos por robo a mano armada, Adrián, consumados. Sí, termino esto. Consumados. Violaciones, homicidios, tráfico de estupefacientes. Secuestro. Bueno, por supuesto, secuestro seguido de muerte y algún delito ahora contra violencia de género. Nada más. Pero ahora, Adrián, yo te pregunto, si la Corte Suprema le está diciendo a los jueces, solamente salen los que tienen delitos leves. Y está mal porque es mentira. Pero está bien, pero más o menos que la decisión de la Corte Suprema es esa. O sea, está... pero discúlpame, pero está mal. Pero está mal que el superior le diga al inferior lo que tiene que hacer, porque el derecho penal funciona al revés. El superior está para ver si actúa bien o mal el inferior. No pueden conminar a los jueces a hacer lo que están haciendo. Por eso digo que el presidente y el gobernador tendrían que haber asumido el costo político y haber indultado o haber conmutado penas. Porque esas resoluciones, no tengo ningún tipo de duda, que tuvieron el aval político. Pero es que me parece que hubo un aval político que tuvieron el aval político. A ver, hay algo... Porque nadie saca resoluciones sin el aval político. Ahora ordenamos, somos muchos, vamos a hablar todos. Guillermo todavía no, el doctor aquí no pudo hablar. Vamos a hablar todos tranquilos. Tenemos mucha información respecto de esto. Coincido 100% en este punto, ¿sí? No tengan duda que lo que enmarcó la Cámara tuvo un aval político. Por supuesto. Fue consultado. Y la Corte de Provincia. Y la Corte de Provincia. Coincido totalmente en ese punto. Ahora bien, de ahí para abajo los inferiores hicieron cualquier cosa. Lo que quisieron. Lo que quisieron. Entonces, mi pregunta, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi Me pregunta gustó. es, primero, ¿hay punto para retroceder, para retrotraer esta situación? ¿Podemos ir de vuelta a foja cero y empezar a hacer las cosas como corresponde? Imposible. Convengamos que Devoto está tomada y están esperando la semana que viene que se reúna el Consejo para ver qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Quién está manejando? ¿Quién tiene el as de basto en la mano? La tienen los presos. Entonces, estamos en un serio problema porque le dimos el manejo. Entonces, tal cual lo decía Tenca recién, era algo que sí te voy a decir. A mí me liberaron un detenido por un encubrimiento. ¿Sabes por qué? Porque la Sala 1 de La Plata se le antojó
tenerlo por encubrimiento por un tema político. Que está mal. Ah, bueno, Adrián, pero lo que decís vos. Entonces, uno puede otro ser, lado, uno. Por otro lado. Uno. Sí, uno, el mío. Se intentó endemoniar a Víctor Violini. Lo queremos hacer responsable, lo quieren hacer responsable, que es quien dio la directiva a los inferiores, tal cual dice Tenca, no funciona así. A lo sumo le podés sugerir qué hacer, pero acá a Violini se lo está queriendo dejar como el demonio. ¿Y saben una cosa? La resolución 158 del 2020, dictada por Contegram, quien fue el artífice de encarcelar estos últimos 4 años a todo aquel que cometió un delito, hoy, con esa resolución, le dio directiva a los defensores generales, los cuales interpusieron un habeas corpus generalizados. ¿Por qué? ¿Sabés por qué, Augusto? Vergonzoso. Sí, ¿sabés por qué, Augusto? Por ilegalidad e inconstitucionalidad en las condiciones de detención. Que hasta acá Contegram no sabía que había mandado a detener a todo el mundo, dejarlo detenido, y hoy él mismo, con una cuestión política y tramposa para destabilizar este gobierno, le dio a los defensores generales atribuciones y los dijo: interpongan el habeas corpus. Interpusieron un habeas corpus generalizado. ¿Y sabés quién fue el que dio la lista de quiénes son los que tienen que ser liberados? ¿Sabés quién fue? ¿Quién fue? La misma procuración de la Corte. Entonces, ¿sabés qué? No es Violini. Saquémonos la careta. No hablemos más de Violini porque Violini no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿sabés qué? Estamos en un problema gravísimo. Porque hay amenazas que si la semana que viene no se soluciona lo de Devoto, lo del Servicio Penitenciario Federal, y no dan la libertad a todos aquellos que están en la lista, iban a empezar a hacer levantar las cárceles de provincia. Pero eso es extorsivo. Es extorsivo, extorsivo, es un delito. Es un delito y hay funcionarios. O sea, de este gobierno. van a obtener libertad o domiciliaria a través de un delito. Sí, Augusto, hay un audio de una de las personas, una abogada, que intervino en el proceso en Devoto para solucionar los temas, que fue muy clara. Empiecen a hablar, porque tienen teléfonos todos. Ese fue otro error que cometió el Estado provincial. Darle teléfono a todos los presos. Se organiza todo desde adentro. Antes tenían algunos y sabíamos todo. ¿Ustedes creen realmente que esto es, y lo hablaba con Adrián, me permito comentar lo que lo hablábamos después, por supuesto. pero ¿ustedes realmente creen que esto es ideológico, que acá hay una idea? Acá hay una superpoblación de presos, y el gobierno dijo: acá tenemos una opción para liberarnos de un problema. Bueno, es cierto. Es tan simple como eso, acá no hubo ideología. Pero el gobierno, no por eso digo, si el gobierno hubiera recurrido a hacerlo... Hay algo, Augusto, que yo quiero dejar sentado, que es cierto y que todos los que somos penalistas lo sabemos: el hacinamiento que hay en las cárceles. Sí, es cierto. Hay un problema que está instalado, sí, y que el poder político tiene que dar una solución a esto. Ahora, ¿qué pasa? También hay algo cierto. El poder político, ¿qué hizo? Como bien dijo Adrián, le delegó a los jueces. Es decir, el problema para que lo resuelvan, claro, a través de los beneficios que marca la ley. Sí, ahora, cierto. ¿cuál es el punto? Ahora que... Es decir, el presidente avaló las domiciliarias, aparece el motín de Devoto y lo que hace embarra la cancha, sí, y deja expuesto a muchos jueces, como el caso de Violini, que para mi entender hizo dentro del marco jurídico una evaluación correcta. Sí, es cierto. Lo que pasa, claro, se lo vas a poner al juez y ¿qué va a pasar? Es decir, los verdaderos factores que tienen que salir a dar respuestas no lo están haciendo. Bueno, a ver, lo que pasa es que Violini es el mensajero, agarró la carpeta y fue el que la puso arriba de la mesa, esperaron que él esté de turno y dijeron: Violini, esto es lo que hay que llevar adelante. Y a partir de eso hubo 600 liberaciones. Ahora, yo le decía hace un ratito, y ahora me meto de vuelta en este debate, que me parece que le tenemos que dar voz, importancia, en este caso, a los familiares de las víctimas, ¿sí? Para la audiencia me gustaría que podamos ponerle los zócalos, chicos, por favor, de cada una de las personas que tenemos. Antes que hable con las víctimas, vos sí, preguntabas si se podía dar marcha atrás, y el doctor Baquer decía que no. Los que salieron ya salieron y no vuelven nunca más. Anda a buscarlos, ¿no? Pero no los buscan nunca más, porque la Argentina tiene 10.000 prófugos, ahora va a tener 12.000. Porque un asesino, un violador, ¿dónde lo van a encontrar? Por favor, es una tomada de pelo a todos. No hay tobilleras, no hay nada. Hubo un juzgado federal de San Martín, largó un violador y en la resolución dijo: tenemos claro que puede volver a cometer el mismo delito y fugarse, pero igual lo dejamos libre. Por eso, digo, a ver, Augusto, arranco, un segundo, chicos, sí, un segundo. Arranco, ¿qué tal, Juan Carlos Bloomberg? ¿Cómo le va? Aquí Augusto Pomar, lo saluda. ¿Me escucha bien? Juan Carlos.
Creo que se quedó congelado Juan Carlos en la imagen. A ver, Juan Carlos, ¿me escucha? Edgardo, aló, ¿me escucha, papá de Carolina? No me estarían llegando, chicos, los chicos, ¿eh? Edgardo, ¿me escucha? No está llegando, chicos. Chequen la comunicación y los cruzamos. A ver, hay un punto que es muy importante, que tiene que ver, y te pido si me pones la placa de vuelta, de las opciones de los beneficios, ¿sí? Esto que dice el doctor Tenca, que es la gran discusión. Digo, cuando pase todo esto, ¿qué vamos a decir? ¿De vuelta a las aulas y van a volver? Poneme por favor los beneficios y anda buscándome, ya voy con vos. Espera. Y fíjate las palabras que decía el mismo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires respecto a las tobilleras. Yo le escuchaba a Marcela Lozardo decir que había a disposición tobilleras y no digo que no estén. El punto es si el Estado, la policía, puede garantizar del seguimiento de esas tobilleras. De hecho, hubo detenidos que salieron y con tobilleras salieron a robar al día siguiente y los detuvieron con la tobillera puesta. Bernie decía esto de las tobilleras, escuchen. Durante esta cuarentena, en Pergamino quisieron robar un supermercado entre 6 o 7 personas, uno de ellos que fue detenido tenía una pulsera electrónica. Es de estos que dejaron salir con la pulsera. Por lo tanto, el verso de que con la pulsera los controlamos, todo eso de Sarasa. Y le vuelvo a repetir, estamos ante una situación excepcional y como una situación excepcional hay que remitirse a lo que dicen los dueños de cada una de las libertades de los presos, que son los jueces. ¿Clarito? ¿Más clarito? O sea, que lo dijo. No es que lo estamos pensando, que creemos nosotros, que ya lo sabemos. Pero no es que estamos filosofando, pensando que con las tobilleras... Digo, lo dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo lo que digo y lo que pido a los jueces, que piensen, por supuesto, en la integridad de los reos, pero que también piensen en la integridad de los ciudadanos que estamos en la calle. Hay una acordada que está clarita, la leímos recién, es claro a quién se le puede dar la libertad. ¿Por qué le dan la libertad a cualquiera? ¿Qué tenemos que pensar? A los jueces le digo. ¿Qué hay detrás de esas liberaciones o esas domiciliarias? Domiciliarias entre comillas. Te dan un domicilio, anda a ver si está en el domicilio ahora, al que liberaste. Vamos a hablar con los familiares, ya me dicen que están conectados. También quiero en un ratito estar y mostrar ya algunos de los casos de los presos que liberaron y que ya cometieron delito, como ejemplo. Ahora sí, Edgardo Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo escucho perfecto. Bueno, arranco entonces con Vivian, por favor, les pido, chicos, tratemos de conectar al resto. Vivian, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, representante de Madres del Dolor, ¿no? Una voz que para mí debemos y tenemos el compromiso de escuchar, que es la de las víctimas. Contame un poquito, preguntarte qué sentís sería medio estúpido, porque claramente si sentimos indignación es aquellos que no tuvimos la desgracia de tener un familiar o un ser querido perdido en robo, en asalto, en secuestro. Me gustaría preguntarte qué piensan hacer directamente respecto de estas liberaciones a violadores, asesinos, a personas que no cumplen en absoluto con lo recomendado por la acordada. Yo primero quisiera aclarar algo. Nosotros, los familiares de víctimas, con todos los que hablé y desde Madres del Dolor, esto que estamos haciendo no tiene nada que ver con venganza, no tiene nada que ver con lo que dijo Zaffaroni, un discurso del populacho vindicativo, no tiene nada que ver de un ojo por ojo. Todos estamos pidiendo condiciones dignas para quienes están detenidos. Ahora,
A partir de ahí sería cómo resolver este problema que todos admitimos que están viviendo en condiciones de hacinamiento. Lo más fácil es abrir las puertas y que todos recuperen esta cierta libertad con estos beneficios. Lo que tendríamos que hacer ahora es ver por qué es que solo en la provincia de Buenos Aires hay 176 violadores que están con prisión domiciliaria. Durante todo el día de ayer, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, estuve recibiendo llamados y mensajes de mujeres, de familias que están viviendo un momento de terror o porque saben que ya el violador, una madre me contó de un violador que violó a su propia hija desde que tenía 9 años hasta que tuvo 12 y ahora está viviendo a una cuadra de la casa. Otra mamá contó ahora, Vivian, ¿cómo se cuantifica el terror de esa criatura y supongamos el terror del detenido por ser contagiado del COVID-19? ¿Quién tiene más derechos? ¿Quién tiene más derechos? ¿Los dos? ¿Cuál debería prevalecer? Lo que pasa es que acá no estamos hablando de quién tiene más derechos. Todos en la República Argentina deberíamos tener igualdad de derechos ante la ley. Pero la verdad es que somos los familiares de víctimas los que tenemos que controlar este sistema ineficiente. Somos nosotros los que siempre estamos detrás de todo lo que va ocurriendo y los que vivimos en un desamparo. Viviana, pero yo lo que digo, lo pongo en estos términos, porque claro que estoy de acuerdo con vos, que todos deberíamos de tener los mismos derechos, porque no los tenemos, es una realidad, pero si enmarcamos el cuadro de situación en el que vivimos, que sabemos que es inviable el control de estos presos en sus domicilios, con visitas sociales, que es imposible controlar, que está demostrado ya de facto que salen y delinquen, no todos, pero digo, ya hay casos concretos en los que sí. ¿Cómo puede ser que las víctimas estén totalmente desamparadas en este aspecto? Y vuelvo a decir, con un punto de partida en el cual era claro a quienes se tenía que liberar. Yo también el tema es que no está... Sí, perdón. Que no se está cumpliendo con la ley de víctimas. La ley de víctimas lo que dice es que antes de tomar cualquier decisión hay que informar a la víctima y hay que escuchar a la víctima. Y las víctimas se están enterando o por los medios o por los propios vecinos. Entonces, empezando por esto, en que no se está respetando la ley, si es verdad lo que esa acordada decía desde un principio, a quiénes eran que realmente se tenía que ver, si eran merecedores, ¿no?, de este beneficio, y por qué es entonces que otros jueces liberaron a quien quiera. Es como que agarran un paquete y dicen, bueno, a todos estos sí, esto después veremos. Toda la sociedad les está pidiendo que se sienten a trabajar, que lean a cada uno de los casos. Le doy la palabra, si te parece, Viviana, así podemos hablar un poquito con cada uno de ustedes que amablemente están. Edgardo, bueno, ojalá que ahora me puedas escuchar. Aquí Augusto Pomar te saluda. Ya te escucho, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edgardo? Yo le preguntaba a Viviana ya en la práctica qué medidas iban a tomar, si hablaron con sus abogados defensores, si quieren presentar algún tipo de recurso, de amparo, digo, algo que los pueda resguardar de que los presos que fueron aquellas personas que le quitaron lo más valioso de su vida no estén de vuelta en su casa con domiciliaria, cuando insisto en este punto, y lo voy a decir 500 veces, este beneficio no era para ellos. Mira, en cuanto a nuestra organización, que es la Fundación Carolina Ló, hemos recibido muchísimos llamados en los cuales, claro, nos presentan este problema porque hay algo que es real. Por cada libertad de un asesino, de un delincuente, ponen a una familia de... Los miedos están y la injusticia sigue estando. Fíjate vos que si están hablando todos de este coronavirus, no se podía haber hecho esos hospitales de campaña en los patios de estas cárceles para aislar a los que posiblemente se puedan llegar a contagiar, que no son tantos, porque en realidad nos estamos enterando mucho más de los que están delinquiendo, los que han salido, de los que están contagiados. Entonces,
creo que esto estamos todos de acuerdo, que hay una equivocación total atrás de todo esto. Y no le estamos echando solamente las culpas a solo. Creo que hay 11 en total. ¿Cuánto? Estamos teniendo faltan 2. Se ha transformado. Chicos, un segundo, Edgardo. Chicos, fíjense si pueden mutearlo a Juan Carlos, porque al hablar interfiere en lo que Edgardo nos va diciendo. Pero sí, Juan Cruz. Las decisiones y el trasfondo político que hubo en la toma de decisiones. Hay más allá de la acordada que vos mencionás, hubo una resolución, la 158/20 de este año, que fue la resolución que firmó en marzo de este año el propio Julio Contegrán. ¿Quién es Julio Contegrán? Es el procurador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué decía esta acordada? Era la solicitud, en realidad, la disposición para que se liberen los presos con delitos leves en el caso de COVID. Y ahora yo te voy a decir por qué Contegrán toma esta decisión. Porque Contegrán recibió el informe que decía que la plaza penitenciaria en la provincia de Buenos Aires es de 24.000 presos. ¿Y cuántos hay? 44.000. El doble. El doble. A ver, era el Sí, alargada, lo que le llaman si vos haces una extensión un poquito más, achicás un poco más los espacios, podés llevar un poquito más la capacidad carcelaria. Pero tenés más de la mitad. A ver, ahora continúo con eso, que tengo una tensión de último momento. Dale.